Muy bien, vamos a abrir la Biblia. ¿Qué les parece si leemos el versículo que nos toca el día de hoy y después oramos para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga? Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. Les recuerdo, mientras abren su Biblia, les recuerdo que estamos ya terminando o cerrando estas predicaciones del libro de Primera Epístola a los Corintios. Con esta predicación de hoy cerramos, ¿verdad? Y damos por visto Primera a los Corintios. Evidentemente nos faltaron muchos versículos, evidentemente nos faltaron otros temas, ¿verdad? Pero guiados por el Espíritu del Señor en oración, le pedí a Dios que me ayudara a escoger los temas más emblemáticos, significativos de esta epístola, ¿verdad? Empezamos con una introducción en la primera predicación y en las demás predicaciones estuvimos viendo temas que abarcan 2 capítulos, 3 capítulos. Entonces procuramos, ¿verdad?, ver la mayor parte del contenido de la epístola a los Corintios, la primera. Y en este caso vamos a hablar del amor, un camino aún más excelente, dice el apóstol Pablo. En este caso vamos a hablar de esto y pues este tema abarca, por decir un ejemplo, desde el capítulo 12, desde el 11 incluso, 12, 13 y 14 también. Como les comento, no vamos a ver versículo por versículo, no terminaríamos, pero sí, este versículo es un versículo central en el que si tratamos de desentrañar las verdades de este versículo, nos vamos a ir paseando, buceando por la profundidad de los capítulos que le rodean, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, con esto, como les decía, damos por visto este libro, y luego ya en la próxima semana, a partir del miércoles, vamos a iniciar con la segunda epístola a los Corintios. Muy bien, esto es solamente como un comentario. Y pues vamos a iniciar con este tema, un camino aún más excelente. Dice así la palabra de Dios: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado nuevamente la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos has dado el alimento espiritual en este primer mes del año, en este mes de enero. Nos has guiado, Señor. Hemos aprendido mucho de ti, Señor. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, a quien inspiraste para que escribiera estas epístolas. Yo te ruego, Señor, que el día de hoy no sea la excepción y que tú nos bendigas con tu palabra, Señor, que podamos profundizar en tus verdades con el fin de ser transformados en la imagen de tu Hijo Jesucristo y de agradarte, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Necesitamos verdaderamente que nos guíes. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Los corintios, hermanos, tenían una serie de problemas. Sobre todo, ya hemos comentado, lo comentamos mucho más en la introducción, en la primera predicación que tuvimos acerca de esta epístola de primera a los Corintios. Tenían una serie de problemas en cuanto a pecado, en cuanto a las costumbres que tenían respecto a sus actividades religiosas, a las que estaban acostumbrados, respecto a la forma de vida que tenían antes de conocer al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, una vez estando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, siendo parte ya del cuerpo de Cristo, los corintios batallaban con el pecado que ya habían dejado atrás, o que se suponía que ya habían dejado atrás. Sin embargo, retomaron ese pecado, otra vez se dejaron contaminar por el ambiente secularista, pecaminoso que había ahí en Corinto, y comenzaron en una decadencia, por lo que el apóstol Pablo, ayudado por el Espíritu Santo de Dios, les escribe estas epístolas. Tiene la intención incluso de ir a visitarlos para reprenderlos en persona, para corregirlos, para que ellos dejaran todas estas cosas. Y estoy seguro que esta epístola, hermanos, si nos ha ayudado mucho a nosotros, estoy seguro que cuando les llegó a los corintios, cuando la leyeron, casi puedo imaginarme a los líderes, hermanos, de esa iglesia, leyendo los capítulos de esa epístola. Me los puedo imaginar, hermanos, así cada semana, cada vez que se reunían, que leían esta preciosa epístola. Recordemos que era muy difícil tener las escrituras, era muy difícil contar con todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ahora que habían recibido esta epístola, ¿verdad?, este pergamino que el apóstol Pablo les envió, casi puedo imaginármelos escuchando la lectura en voz alta de esta epístola, y todos siendo redargüidos por el poder de la palabra de Dios, por medio de la palabra que el apóstol Pablo les había escrito, trabajando en sus corazones. Estoy seguro que hizo mucho efecto en ellos y cambiaron el rumbo de su vida, de la vida de cada uno de ellos, la vida cristiana que llevaban. Y en esta misma epístola podemos ver, hermanos, cómo es que otros problemas se desarrollaban, además de los problemas del pecado en el que habían estado inmersos en el tiempo del pasado, en la vida pasada que llevaban. Había problemas dentro de la iglesia respecto a las divisiones, a las disensiones, es decir, a los desacuerdos. Había divisiones no solamente en cuanto a la cuestión económica, porque había pobres, había ricos, y esa cuestión económica era una frontera que no les permitía convivir. Los ricos se juntaban en un lugar, los pobres en otro lugar. Los ricos comían, bebían. Los pobres padecían hambre y eran avergonzados por los más ricos. Y también, no solamente era esta la división que había, sino también había divisiones en cuanto a manera de pensar. Habían adoptado diferentes doctrinas, diferentes formas de pensar. Habían entendido mal la escritura. Ellos pensaban que el apóstol Pablo predicaba una cosa, el apóstol Pedro predicaba otra cosa, Apolos predicaba otra cosa, el Señor Jesucristo predicaba otra cosa diferente. Pensaban que era así, y por eso había diferentes escuelas que ellos mismos habían establecido. Y unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Pedro,
o de Cefas, como lo menciona ahí el apóstol Pedro, y otros decían yo soy de Cristo, cuando realmente todos predicaban lo mismo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Apolos, predicaban todos la misma palabra de Dios. Predicaban al Señor Jesucristo crucificado, al Señor Jesucristo resucitado. Predicaban la ley de Cristo, predicaban la palabra de Dios. Y no había necesidad de dividir escuelas de pensamiento, sino que esto lo habían hecho porque era de la manera en la que estaban acostumbrados a trabajar. En ese tiempo había diferentes escuelas filosóficas y debido a que había diferentes formas de interpretar la enseñanza que el apóstol Pablo les había dejado, por lo tanto había divisiones entre ellos. Y esto fue motivo, hermanos, todas estas divisiones que había, esos pleitos incluso, porque no solamente eran de divisiones en cuanto a pensamiento, no solamente eran divisiones en cuanto a lo económico, sino también eran divisiones porque tenían pleitos entre ellos. Tenían pleitos como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, tenían pleitos que llevaban ante los incrédulos, ante los tribunales paganos, que no eran malos, a fin de cuentas eran tribunales, era la ley establecida en ese tiempo. Pero aquí lo que el apóstol Pablo les reprochaba era que pudiendo resolver el problema dentro de la iglesia, por medio de los líderes, por medio de los más sabios de la iglesia, de los que habían adquirido ya una sabiduría, una madurez de parte de la palabra de Dios y su Santo Espíritu, ellos estaban prescindiendo de todas estas cosas y estaban yendo a los tribunales paganos, a los tribunales en los que estaban exhibiéndose delante de los incrédulos. Y por lo tanto, hermanos, dadas todas estas divisiones que había, el apóstol Pablo ve la necesidad de hablarles de un camino aún más excelente. Un camino aún más excelente, un camino que era el camino que debían seguir o que debían estar siguiendo, porque para eso vino el Señor Jesucristo a morir aquí a la tierra, y lo hizo precisamente por este camino que les estaba enseñando el apóstol Pablo, o que estaba por enseñarles por medio de esta epístola. El apóstol les estaba hablando del camino mismo que es el Señor Jesucristo, porque Él es el camino. Él mismo, hermanos, es el amor encarnado, el amor de Dios encarnado. El mismo Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios, es el amor mismo de Dios encarnado. Y por lo tanto el Señor Jesucristo había venido a cumplir el plan de Dios, precisamente el plan de amor de parte de Dios para con la humanidad. Y por lo tanto, hermanos, no era lógico, no era congruente que ellos estuvieran predicando al Señor Jesucristo, siguiendo al Señor Jesucristo, siguiendo sus enseñanzas, pero sin amor, estando divididos entre ellos, peleados, divididos por la cuestión económica, divididos por las escuelas de pensamiento que ellos habían establecido, es decir, vamos a decirlo de una forma más sencilla, por las opiniones, diferencia de opiniones que había entre ellos. Hoy en día también pasa lo mismo. Dentro de las iglesias también hay estas divisiones. Las personas que tienen más dinero pues tienen otras costumbres, ¿verdad? Y se marca una línea, ¿verdad? Una gran diferencia entre quienes tienen dinero y quienes no. Y la convivencia se hace en grupos, ¿verdad?
y por lo tanto esto resulta ofensivo incluso para nuestro Dios, porque todos somos un mismo cuerpo. No tiene nada que ver la cuestión económica. Todos somos un mismo cuerpo. No tiene nada que ver la cuestión cultural, no tiene nada que ver eso. O sea, todo eso queda a un lado cuando estamos en el Señor. Y en la actualidad todavía hay también divisiones por causa de la diferencia de opinión respecto a la palabra. Hay divisiones, y no estoy hablando de diferentes denominaciones ni de diferentes religiones, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando dentro de una iglesia local, que se supone que tiene una misma fe, hay diferencias de opinión respecto a la palabra de Dios. Y los que piensan de una forma condenan a los que no piensan como ellos. Y así está dividida la iglesia también. Y el apóstol Pablo, hermanos, ve en ellos, en los corintios, que tienen un potencial espiritual, vamos a decirlo así, que Dios les había entregado, les había dado los dones, habían sido enriquecidos, hermanos, por dones, habían sido mucho más enriquecidos por los dones del Espíritu Santo que muchas de las iglesias que vinieron siglos después, porque muchos de los dones que ellos tenían, que los corintios tenían, hoy en día esos dones ya cesaron. Muchos de esos dones ya la iglesia ya no los tiene, porque ha sido así la voluntad de Dios. Eso no significa que Dios no haya tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha hecho ver su poder, nos ha hecho ver su misericordia. Pero por el hecho de que el don de lenguas, el don de sanidades, todos estos dones, el don de interpretación de lenguas, los dones de señales ya hayan cesado, y la iglesia en la actualidad, o la iglesia de los últimos siglos, estoy hablando todavía del tiempo de la Reforma para acá, incluso del año 1500 hacia acá. Esas iglesias, aunque no hayamos sido bendecidas con esos dones, eso no significa que Dios no haya sido misericordioso con nosotros. Pero Dios, hermanos, nos bendijo con la salvación, Dios nos bendijo con la comunión con Él, nos bendijo con los dones de enseñanza, de sabiduría, de ciencia, de palabra, los ministerios también, que son dones del pastorado, los dones también de compartir el evangelio, ¿verdad? De evangelismo. Dios nos bendijo con muchos dones, hermanos. Pero a los corintios les había dado Dios, hermanos, una gran abundancia de dones. Incluso les había dado el don de lenguas. Y ellos, siendo enriquecidos con ello, no habían entendido cuál era el propósito de esos dones. Entonces, allí mismo, hermanos, en este versículo, en el versículo 31, que es el que estamos viendo, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente, hermanos? Es el amor, porque el apóstol Pablo en el capítulo 13 habla acerca del amor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, comienza a hablar del amor, el amor de Dios, obviamente, el amor ágape. Entonces, hermanos, este camino es un camino que es más excelente porque es el sustento mismo de los dones espirituales. Podemos ver en el versículo del 1 al 13, ahí en el capítulo 13 de Primera de Corintios, dice, continuamos con la lectura: y si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí de antemano ya está mencionando algunos dones, aunque en el capítulo 12 ya había mencionado una lista de dones, y en otras epístolas el apóstol Pablo también menciona una lista de dones. Aquí, por ejemplo, está hablando del don de lenguas en el versículo 1 del capítulo 13 de 1 Corintios. Luego en el versículo 2 está hablando de el don de profecía. Está hablando también del don de ciencia. Ahí más adelante, ahí en el mismo versículo 2, está hablando del don de fe. Está hablando, hermanos, también el versículo 3, el don de repartir. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo está dejando claro que el amor es el sustento mismo de los dones, porque está diciendo, si tengo todo esto, o sea, todos estos dones, pero no tengo amor, entonces no soy nada y no me sirve de nada. El sustento, hermanos, el sustento de los dones espirituales es el amor, porque debemos recordar que quien da los dones espirituales es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provee a la iglesia los dones, es el que enriquece a la iglesia de los dones espirituales. Ahorita decíamos que algunos dones ya cesaron, los dones de señales. Algunos no creen en esto, ¿verdad? Pero los dones de señales no los necesitamos para edificarnos como iglesia, hermanos. El mismo capítulo 14, por ejemplo, el don de lenguas, este don de señales, ¿verdad? Que es el don de lenguas. Este don, dice el apóstol Pablo, deja claro que este don es una señal para los incrédulos judíos, para que ellos recordaran que en el Antiguo Testamento, en los profetas, esta señal se iba a dar, ¿verdad? Que iban a hablar otras lenguas, y para que se convirtieran, para que vieran que eso se estaba cumpliendo. Pero el apóstol Pablo aquí en el capítulo 14 dice en el versículo 4, por ejemplo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, lo más importante, hermanos, es que la iglesia sea edificada con la palabra de Dios. Es lo más importante. Entonces, aquí tenemos que el apóstol Pablo, hermanos, nos da el sustento del don o de los dones que el Espíritu Santo nos da. La iglesia, hermanos, es enriquecida con los dones para que pueda funcionar. La iglesia no puede funcionar sin los dones espirituales. Estos dones, hermanos, estos dones son indispensables para que la iglesia avance. La iglesia necesita ser administrada. Existe el don de administración. La iglesia necesita expresar misericordia. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia existen los dones de misericordia o el don de misericordia. La iglesia necesita crecer en cuanto a conocimiento de la palabra. Existe el don de profecía, existe el don de ciencia, existen los dones de la enseñanza de la palabra. La iglesia necesita crecer, necesita estar extendiéndose o continuar extendiéndose. Existe el don de apostolado o de misionero, ¿verdad? Entonces, tenemos que Dios, hermanos, proveyó
equipó a la iglesia con los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu que provee los dones, hermanos, a su iglesia, a cada uno conforme a la medida de la fe, a cada uno conforme a la voluntad de Dios. No todos tienen el mismo don y no todos tienen que tener todos los dones, sino que Dios enriquece con su multiforme gracia a cada uno de una forma distinta, para que la iglesia, hermanos, pueda funcionar, pueda crecer. No pueden ser todos evangelistas, no pueden ser todos misioneros, no pueden ser todos maestros, no pueden ser todos pastores, sino que debe haber, hermanos, un equilibrio, una variedad que el mismo Espíritu Santo da a la iglesia. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. La palabra dice que Dios es amor. La palabra dice que Dios es santidad. La palabra habla de la santidad de Dios. Por lo tanto, hermanos, si estos dones provienen del Espíritu Santo, deben tener el propósito principal de manifestar el amor de Cristo en la iglesia, de que el amor de Cristo sea manifestado en la iglesia y fuera de la iglesia a la gente que no conoce al Señor, porque esta es la manera en la que el Espíritu Santo equipa y da también estos dones para que puedan ejercer un trabajo para con la iglesia y para con las naciones, pero todo siempre basado en la palabra de Dios. Si ustedes observan la armonía que existe en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, los dones espirituales, el Señor Jesucristo, se van a dar cuenta que esto no puede estar separado y que necesita, por el contrario, estar más unido todavía, más armonizado. Y por eso el apóstol Pablo, en estos primeros 3 versículos del capítulo 13 de 1 de Corintios, habla de los dones diciendo: si excluyes el amor del ejercicio de esos dones, entonces eso se convierte en nada. Porque es como si estuvieras pretendiendo, hermanos, que un carro funcionara sin un motor, porque el motor es precisamente lo que hace que se mueva el carro, que avance. Y por lo tanto, hermanos, si no existe ese motor o ese amor en los dones espirituales, entonces los estamos ejerciendo mal. Y por lo tanto, hermanos, este camino, que es aún más excelente que los mismos dones, es el amor que viene del Espíritu Santo de Dios, que fue derramado en nuestros corazones y que nos hace andar en las obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros andamos en esas obras, hermanos, podemos experimentar en nuestro corazón que nuestro corazón arde porque estamos en esas obras, que el mismo Espíritu Santo, que el mismo Hijo de Dios, que el mismo Padre Celestial idearon, crearon para que anduviésemos en ellas. Entonces, este camino aún más excelente es el sustento mismo de los dones espirituales. Y este camino es más excelente porque, a diferencia, hermanos, de los dones, perdurará por la eternidad. Vemos aquí en el versículo 8 del capítulo 13 de 1 de Corintios: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muchas cosas o algunas de las cosas que se mencionan aquí todavía no cesan, algunas ya cesaron. Pero aquí lo que debemos tomar en cuenta, hermanos, es que los dones espirituales Dios los provee, el Espíritu Santo de Dios los provee
a nuestra vida, pero esos dones va a haber un día en el que van a cesar, ya no se van a necesitar. Va a llegar un día en el que vamos a estar delante de la presencia de Dios, en el que vamos a ser perfeccionados, en el que vamos a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, completamente, hermanos, completamente. Y ya no va a haber necesidad de esos dones, van a cesar por completo. Y por lo tanto, hermanos, este camino aún más excelente, que es el amor, va a perdurar por toda la eternidad. El amor comenzó desde la eternidad, hermanos. El amor nunca deja de ser, dice aquí la palabra de Dios. El amor nunca deja de ser, aquí en el versículo 8. Lo que significa que el amor nunca empezó a ser, hermanos. El amor no nació en el corazón de Dios. El amor siempre ha estado en el corazón de Dios. El amor de Dios es eterno, hermanos. Porque no podemos decir que Dios antes odiaba y después, en un momento determinado, se emblandeció su corazón y comenzó a amar. No es así como ocurrieron las cosas, sino que en el corazón de Dios siempre ha existido el amor. Dios, hermanos, está lleno de amor, está lleno de gracia, lleno de santidad, de sabiduría, pero de amor. Y por amor es que ha hecho todas las cosas, por amor es que nos creó, por amor es que nos rescató del pecado, por amor mandó a su Hijo precisamente para rescatarnos del pecado. Por amor su Hijo dio su vida por nosotros. Por amor está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y así, hermanos, desde la eternidad, hoy y por los siglos, Dios seguirá siendo un Dios de amor. Incluso, hermanos, el juicio de Dios va a haber un día en el que ya no va a ser necesario ser aplicado. El juicio de Dios se aplicará aquí en las naciones por la necesidad que hay, porque la gente nos hemos rebelado contra Dios. El mundo entero se ha rebelado contra Dios y por lo tanto hubo necesidad de que hubiera un juicio. Pero este juicio, hermanos, el juicio final va a ser solamente una vez. Solamente es una sola vez el juicio. Y después de que se haya llevado a cabo este juicio, vamos a estar con Él durante toda la eternidad. Es más, ni siquiera vamos a ser juzgados nosotros, ya lo vimos la vez pasada. Incluso vamos a ser parte de este juicio, pero no como juzgados, sino como jueces. Entonces, vamos a, por la misericordia de Dios, después de ese juicio, hermanos, ya no va a haber necesidad de que ese juicio se aplique, porque las naciones ya, para entonces ya debieron haber sido juzgadas, y todos los que rechazaron al Señor Jesucristo, arrojados al infierno, y quienes hemos doblado nuestras rodillas ante el Señor, y quienes nos hemos entregado al Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nacidos de nuevo, solamente por su gracia, por su perdón, por su misericordia, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Ya no vamos a pecar más, ya no va a haber necesidad de un juicio, vamos a estar con nuestros hermanos en Cristo, vamos a estar adorando a nuestro Dios. Y por lo tanto, hermanos, ese amor continuará. Vamos a continuar por ese camino del amor, que es el camino aún más excelente del que nos habla el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, este camino aún más excelente va a ser necesario y va a ser ineludible allá en el cielo, así como lo es ahorita, pero allá en el cielo, hermanos, va a ser imposible que nosotros odiemos, que nosotros nos equivoquemos, que nos enojemos contra alguien. Vamos a estar, hermanos, completamente transformados y llenos de amor. Ahorita tal vez nos tropezamos, alguien nos hace enojar, nos enojamos. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo
nos perdona, por eso murió por nosotros, por eso derramó su sangre en la cruz, para que pudiéramos ser lavados de ese pecado. Pero cuando estemos allá, hermanos, va a ser ese camino, va a ser un camino eterno, va a continuar durante toda la eternidad. Precisamente va a ser el vínculo perfecto, hermanos, entre nosotros, como dice Colosenses, entre los hermanos en Cristo y entre Dios y cada uno de nosotros. Va a ser el vínculo perfecto, el amor. Por lo tanto, hermanos, este camino es importante que nosotros lo procuremos, que nosotros andemos en él. Dios nos va a ayudar. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Así es que, hermanos, no tengamos contristado el Espíritu Santo de Dios para que Él nos ayude, para que con su poder podamos vencer día con día, podamos vencer contra el pecado y para que podamos, hermanos, también vencer en esa lucha que tenemos día con día de andar en ese camino que es aún más excelente que todas las cosas. Por último, hermanos, este camino aún más excelente, hay algo también que nos hace pensar en que la manera en la que podemos extender ese amor y la única manera en la que se puede extender ese amor es predicando la palabra de Dios. Ahí vemos en el versículo 1 del capítulo 14, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí está hablando, hermanos, de compartir la palabra de Dios. No está hablando que tú le adivines el futuro a alguien, ni que le digas que Dios lo va a bendecir, ni que le digas que va a ser evangelista o que va a ser profeta, como en muchas partes se practica así. Aquí cuando está hablando de profetizar, hermanos, sencillamente está hablando de que tú des la palabra de Dios a una persona, así sea un versículo, así sea que no tengas la Biblia en tu mano porque andas en la calle, pero viene un versículo a tu mente, a tu corazón y lo compartes a una persona. El versículo que se te venga a la mente, que el Espíritu Santo te muestre en ese momento, con eso estás profetizando, porque estás hablando en lugar de Dios, estás siendo tú la boca de Dios. Esa era la labor de los profetas en el Antiguo Testamento, por eso se llamaban profetas. Eran la boca de Dios, eran un instrumento de Dios para que Dios hablara a las naciones, para que Dios hablara a su pueblo Israel. Por lo tanto, profetizar no es otra cosa, hermanos, que ser un instrumento de Dios para que la palabra de Dios llegue a las personas, para que llegue a la iglesia, para que llegue a las personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, hermanos, la manera que Dios ha escogido para que este amor o este camino aún más excelente, que es el Señor Jesucristo mismo, se extienda a las naciones para que más lo puedan conocer y más puedan seguir este camino aún más excelente, es compartiendo la palabra de Dios. Dios, hermanos, Dios te dará la oportunidad de que haya una armonía en todas estas cosas, que haya una armonía entre los dones espirituales que el Señor te ha dado, el camino aún más excelente que ahora el Espíritu Santo nos está exhortando para que andemos en él, y la palabra de Dios que nosotros compartamos. No se puede separar, hermanos, estas cosas. No se puede separar porque el mismo apóstol Pablo ya nos dijo en el capítulo 13, yo puedo repartir todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. Es decir, ese amor incondicional que Dios pone en tu corazón, ese amor sufrido, ese amor benigno, ese amor, vamos al capítulo 13
versículo 4, ese amor que no tiene envidia, ese amor que no es jactancioso, ese amor que no se envanece, ese amor que no hace nada indebido, ese amor que no busca lo suyo, ese amor que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, ese amor que se goza de la verdad, ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. Ese amor, hermanos, solamente puede ser el amor de Dios. Ese amor solamente puede ser el amor que Dios produzca en nuestro corazón. El amor que el mismo Espíritu Santo, que es el que se encarga de dar los dones, es el mismo amor que el Espíritu Santo produce en nuestro corazón. El amor de Cristo, el amor que solamente Cristo pudo haber tenido aquí en la tierra. Ese amor solamente lo podemos vivir, lo podemos experimentar, lo podemos dar solamente por el Señor Jesucristo, por el poder de su Santo Espíritu, por la ayuda del Padre Celestial. Entonces, hermanos, esta armonía de compartir la palabra, esta armonía de amar a aquellos que aún cuando nos aborrezcan, cuando nos persigan, cuando nos odien, seguir siendo pacientes, amar a aquellos, orar por los que incluso nos han hecho un mal, para que seamos verdaderamente hijos de Dios. Porque de otro modo, hermanos, estaremos siendo incongruentes, estaremos siguiendo una religión simplemente y no estaremos poniendo en marcha este amor que es un camino aún más excelente del cual nos habla el apóstol Pablo aquí en esta epístola. Entonces, hermanos, una vez que haya una armonía, hermanos, podemos compartir con libertad la palabra de Dios, sin ser fariseos, sin ser hipócritas, sin ser cualquier cosa que no sea ser verdaderos hijos de Dios. Podemos compartir la palabra de Dios porque el amor de Dios se ha manifestado en nosotros. Vamos a sentir la misma necesidad ardiendo en nuestro corazón, la necesidad de que otros también conozcan el amor de Dios. Y cada vez que el diablo nos tiente a que estos versículos que acabamos de leer en 1 Corintios 13, cada vez que el diablo nos tiente a hacer y ser todo lo contrario a lo que dice ahí, es decir, a no soportar los sufrimientos que la gente pueda traer a nuestra vida, el no ser benignos, el tener envidia de lo que los demás tienen, el ser jactancioso, el envanecerse, el creer que si algo sucede, si algo pasa bien es porque yo lo logré, el hacer cosas indebidas en nuestro trabajo, en nuestro hogar, el buscar lo nuestro nada más y no buscar lo de otros o el bien de otros, el vivir irritados, hermanos, el guardar rencor cuando nos hicieron algún mal, el gozarte de la injusticia cuando ves que una persona está padeciendo injustamente y tú equivocadamente, erróneamente te gozas de eso, el no ser sufrido, el no creer a Dios, ¿verdad? El no esperar, el no soportar. Cuando te veas tentado a hacer todo lo contrario, hermanos, a lo que dice aquí y a hacer lo que dijimos ahorita, siempre, hermanos, recordemos que el Señor Jesucristo murió por nosotros, recordemos que somos hijos de Dios, recordemos que debemos estar en un camino aún más excelente, porque está la tentación también de estar envanecidos por los dones espirituales como les pasaba a los corintios, en el que nosotros nos veamos bendecidos por Dios, ¿verdad?
nuestra iglesia empieza a crecer, empieza a haber fruto en nuestra vida por los dones del Espíritu Santo que has recibido, y tú te estés envaneciendo, estés jactancioso diciendo que esto que está ocurriendo es por ti, entonces no sirve de nada, hermanos, no sirve de nada, porque si nosotros estamos teniendo éxito en estos dones espirituales porque Dios nos los ha dado, pero estamos dejando fuera el amor, entonces no somos nada, ni sirve tampoco de nada. Por lo tanto, hermanos, debe haber una armonía entre el amor que Dios puso en nuestro corazón, entre el predicar la palabra de Dios y entre los dones espirituales que hemos recibido de parte de Dios. Si todo esto se armoniza y Dios lo fortalece, hermanos, vamos a salir adelante en el camino del Señor con éxito, pero con el éxito celestial, no el éxito que te ofrece el mundo, sino el éxito que te ofrece Dios en su camino, en este camino aún más excelente. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que haya una armonía, Señor, en estas cosas, en los dones que tú nos diste, en el amor, Señor, así como tú lo derramaste en nuestro corazón por tu Santo Espíritu, y también en el hecho de compartir la palabra para que otros también gocen de ese amor que el Señor Jesucristo tuvo por las naciones, tuvo por cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias por habernos amado de esa manera. Te ruego que nos ayudes, Señor. Queremos servirte con todo nuestro corazón, pero a veces nos gana la carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser congruentes, a tener esa armonía entre estas cosas que acabamos de ver, y que podamos, Señor, ser de olor grato, como una ofrenda de olor grato para ti, Señor. Como dice tu palabra en Romanos 12, que nosotros seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.